Buenos días, mi nombre es Adela González. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los indicadores de gestión. En cuanto a los indicadores de gestión, todos sabemos que es una herramienta estratégica muy eficaz y eficiente para la medición de las acciones, de las actividades y tareas en una organización. En este caso, para la construcción de indicadores de gestión o la formulación del mismo, se debe saber muy bien o tener en cuenta que para el diseño de los indicadores tú tienes que pasar por etapas. ¿Estas etapas en qué consisten? La primera etapa consiste en la aplicación de la situación actual, o sea, de lo que queremos medir. En este caso, podemos ver qué debo hacer y por qué lo voy a hacer. La segunda fase habla sobre la aplicación normativa y preventiva de la organización. Y la tercera fase habla de la formulación y el diseño de los indicadores de gestión. En cuanto a un ejemplo real de cómo hacer los indicadores de gestión, puedo presentar, en este caso yo trabajo en la Fundación CIEPE en la parte de gestión de proyectos nacionales. La gestión de proyectos nacionales se encarga de llevar eficientemente y oportunamente las solicitudes de logística de los proyectos nacionales de ámbito nacional y de entrega de informes trimestrales y anuales de los informes administrativos de los proyectos nacionales. Para yo saber qué es lo que yo quiero medir en cuanto a la logística, veo la principal situación actual que tengo en la gestión. En este caso, puedo decir que yo quiero medir oportunamente la eficiencia de las solicitudes actual que hay en este caso. Podemos hablar también que los indicadores de gestión deben tener una ficha de caracterización de cuál indicador es el que yo voy a hacer. En este caso, mi indicador se va a llamar gestionar oportunamente las solicitudes de proyectos nacionales de ámbito nacional. En cuanto a qué es lo que yo quiero medir, cuál va a ser mi factor clave para yo medir ahí, va a ser la eficiencia. ¿Qué va a ser mis perspectivas que mide? Va a ser el proceso interno. ¿Qué va a ser la vigencia? Va a ser permanente. La fórmula del cálculo tiene que ser número de solicitudes procesadas entre número total de solicitudes recibidas por el 100%. Y la frecuencia de la medición va a ser trimestral. La fuente de información son las solicitudes emitidas por los coordinadores. El responsable de acá es la analista de proyectos nacionales. Entonces, para dar una conclusión del diseño o construcción de los indicadores, ¿qué tenemos que ver primero? ¿Cómo se va a llamar mi indicador? ¿Qué es lo que quiero yo medir? ¿Cuál va a ser mi factor clave? ¿Cuál va a ser la perspectiva que yo mido? ¿Cómo va a ser la forma del cálculo? ¿Dónde está la fuente de información? ¿Quién va a ser responsable de hacerlo y a quién se lo voy a enviar? Entonces, el indicador de gestión en este caso se va a llamar gestionar oportunamente las solicitudes de proyectos nacionales. Mi factor clave va a ser la eficiencia. La perspectiva que va a medir es el proceso interno, o sea que me llega a mí, llega a gestión de proyectos nacionales llega a administración y administración hace su recorrido. ¿Cómo hace la fórmula de cálculo? Número de solicitudes realizadas entre número total de solicitudes recibidas por el 100%. ¿Cuál va a ser mi fuente de información? Los coordinadores, los proyectos que me envían información o solicitudes de lo mismo. En este caso, ¿cómo se va a entregar estos indicadores? Tiene que ser trimestral. ¿A quién se le va a entregar? Es a la vicepresidencia de la Fundación CIEPE. Entonces ya sabemos que para la construcción de los indicadores de gestión tenemos que ir por fase. ¿Y qué involucra el indicador de gestión? Tiene que involucrar la misión, la visión, los objetivos y metas de la institución. No se puede hacer un indicador sin pensar las perspectivas que tiene la empresa. También podemos resaltar que es importante guiarse por varias fases.
Por ejemplo, según el autor Taylor, él dice que los indicadores de gestión se utiliza en las empresas en una herramienta estratégica. ¿Por qué? Porque los indicadores van a permitir medir la eficiencia, la eficacia, los conocimientos, el crecimiento de la institución, con el fin de mejorar. Porque si tú tienes un indicador ahí, tú ves cuáles son los errores que puedes tener y puedes mejorar cada día más. Para finalizar, puedo decir que me llama mucho la atención el aspecto de indicadores de gestión, porque no solamente podemos medir la eficiencia, podemos medir la cantidad de servicios, la cantidad de informes emitidos, podemos realizar un indicador para recursos humanos, que es muy importante esa oficina en cualquier organización, en cuanto a horas trabajadas y horas trabajadas entre horas ausentes por el 100%, y ahí te da realmente cuánto es la hora que un trabajador te está dando. Entonces, es decir, entonces, que los indicadores de gestión uno lo va a diseñar por fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1, ver cuál es la situación actual, qué voy a medir, cómo se va a llamar mi indicador, lo voy a englobar con la visión estratégica de una empresa, y la fase 2 es las perspectivas y normativas que tiene en la empresa. Cómo lo voy a aplicar, qué voy a diseñar, cuál va a ser mi factor clave, cuál es la perspectiva que voy a medir, cómo es mi forma de cálculo. Y ya el diseño es, teniendo preciso todos los ítems anteriores, yo voy a hacer mi indicador de gestión. Muchas gracias. Mi nombre es Adela González.